todos les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar de inteligencia artificial, denominado, ¿cierto?, Inteligencia Artificial aplicada en los negocios. Chile lidera la tasa de retorno en Latinoamérica y tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe Francisca Yáñez. Ella es doctora en Economía e Ingeniería de la Universidad Católica y es la directora de Tecnología e Innovación de Microsoft. Y además tiene una larga trayectoria como directora de empresas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y es una profesional tremendamente generosa que nos ha cedido este espacio que ella dedica a sus niños. Y es importante hoy día decirlo para compartir sus conocimientos con nosotros. Ya vemos muchas mamás acá, así que, y para aquellos papás que también comparten este tiempo de sus hijos para estar con nosotros, sean todos muy bienvenidos. Y saludamos también a Victoria Paz. Ella es economista, socia fundadora de Poder Económico y la directora de nuestro MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Mistral. Victoria, muy bienvenida. Hola, gracias. Feliz. Quiero puro escuchar a la Francisca. Y tenemos también por ahí conectados a los dos directores anfitriones de la Facultad de Negocios y Tecnología, la directora de la Escuela de Negocios, Tatiana Gómez. Hola, Tati. Y al director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, Ricardo Favelo, que debe estar por ahí entre las muchísimas personas que se están conectando. Tenemos personas de la universidad, tenemos personas de pymes, de empresas, de consultoras, de productoras, independientes, de Chile, de España, de Colombia, Fran. Así que tuvo muchísimo interés nuestra convocatoria y sin más preámbulo, Victoria, te dejo a ti la palabra para que podamos comenzar este webinar. Hola, oye, no, que yo no quiero gastarme el tiempo de la Francisca. Lo que vamos a hacer es, si les parece a todos, escuchar a la Fran y les pido que si tienen preguntas me las vayan haciendo por el chat, cosa de que yo las vaya anotando y al final puedo, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, hacerle un par de preguntas a Francisca porque sé que ella tiene que irse a las 7:55. Entonces, la idea es que me las hagan por el chat, yo las voy anotando, trato de redondear y quizá meter tres en una y ahí poder interactuar un poquito con Francisca. Pero Francisca, dale nomás para que no perdamos ni un minuto de tu presentación. Bueno, primero quería agradecerles por la invitación, feliz de conectar. Para mí es el horario más peak, lo podrán creer todos los que son padres y madres, la primera hora de la mañana y al fin de la tarde es hora super peak, pero para mí la educación es súper importante también. La vivo lo más intensamente posible con mis hijos, pero también cuando pensamos en el impacto país, este tipo de encuentros a mí personalmente me inspiran, así que hago totalmente la excepción de mi rutina diaria y estoy feliz del encuentro. Los quiero invitar realmente a plantear estas preguntas. Yo creo que cada vez tenemos que empezar a formular mejores preguntas. Parte de sacarle el mayor valor, provecho a la inteligencia artificial también es saber pedir ayuda, saber preguntar. Así que estamos totalmente en la era de las preguntas, así que los dejo súper invitados a interactuar. Y si hay alguna pregunta o comentario que no alcancemos a hacer, podemos seguir después por LinkedIn o por otra plataforma que les acomode. Encantada. Así que, bueno, les cuento un poco cómo es la dinámica. Bueno, Isabel y Victoria ya contaron. Yo traigo un punto de vista en base a un estudio que hicimos recientemente en Microsoft, primero a nivel global y después en la región, con un foco en particular en Chile. Voy a incluir mi punto de vista en estos datos que voy a compartir y luego la idea es que podamos tener algún intercambio también. Quien no esté de acuerdo, encantado también de escuchar otras opiniones. Así que bueno, sin más, voy a intentar, yo creo que voy a poder compartir mi pantalla acá y, y bueno, creo que ya se ve bien, ¿cierto? Sí, Muy bien, muchas perfecto. gracias. Bueno, como decía Isabel en su muy generosa introducción, hoy día la idea es que podamos hablar de inteligencia artificial, pero no vamos a hablar de la parte técnica, no voy a hablar de cómo se han desarrollado estos modelos, ni de la parte más tecnológica, yo voy a hablar más bien del impacto en los negocios, ¿sí? Y también voy a poner este foco en Chile. Bueno, en Microsoft nosotros pensamos que estamos en el año, este segundo año en cual se ha democratizado más la inteligencia artificial, estamos en el año de la adopción.
Y hay una cosa que aprendimos durante el primer año, es que hay 5 pilares que son la esencia que debemos desarrollar las organizaciones para poder adoptar la inteligencia artificial de manera efectiva y que además traiga valor a nuestra organización. Y el primero de ellos es que la estrategia es que esta inteligencia artificial está conectada con la estrategia de negocio de la organización. Esta organización puede ser pública, privada, con o sin fines de lucro, pero tiene que estar en el core. Y para eso es muy importante que esté liderada por el directorio y el C-level, el nivel de gerencia, el CEO. ¿Ok? Es algo que podrá parecer bastante obvio, pero la verdad es que no se da, en nuestra experiencia, en todas las organizaciones y es uno de los pilares de éxito que nosotros recomendamos fuertemente. Hay un segundo y tercer punto que quiero explicarlos juntos, que es la estrategia de tecnología y una estrategia específica de inteligencia artificial, que son también habilitadores para que se dé esta adopción de inteligencia artificial. Y aquí me refiero em, a un camino que las empresas debíamos haber recorrido anteriormente con toda la transformación digital, que es tener una buena estructura de datos. Sin datos difícilmente vamos a poder tener inteligencia artificial de valor para nuestra organización, así que toda la estructura de datos y por supuesto toda nuestra tecnología en la nube, lo que nos va a permitir también adoptar inteligencia artificial de manera más eficiente. Y este otro pilar que nosotros hemos llamado estrategia específica de la inteligencia artificial es algo que no solamente están haciendo las empresas, sino que los países. De hecho, Chile en enero, la ministra de Ciencia y Tecnología lanzó una política pública al interior del gobierno con esta mirada que hemos llamado en inglés AI First, o esta mirada de inteligencia artificial primero. Y la verdad es que llama al gobierno, imagínense que el gobierno es mucho más tradicional, así que imagínense cualquiera de nuestras empresas o la misma universidad, es como pensamos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver nuestros desafíos. Eso un poquito, si lo pudiera resumir. Y después hay otras dos que tienen mucho más que ver. Fíjense que las primeras quizás, o las dos, segunda y tercera, son más tecnológicas, pero las últimas nos dejan en absoluta protagonismo a nosotros las personas. Hay un pilar de organización y cultura, una necesidad de gestión del cambio para poder adoptar inteligencia artificial, que es muy importante, por tanto, en las áreas de recursos humanos son muy protagónicas. Quizás esto no es tan intuitivo, ¿eh? Uno siempre piensa que son las áreas tecnológicas, pero las áreas humanas son muy importantes. Y un último concepto que es gobernanza de la inteligencia artificial, es decir, tener algún nivel de comité, ojalá en el propio directorio, algún grupo dentro de la organización de manera formal, pero a la vez flexible y ágil, que nos permita gobernar los casos de uso, encargarnos de los desafíos que van a ir surgiendo, especialmente los componentes éticos. Pero bueno, eso es un marco que a mí me pareció importante comentarles porque me gusta dejarlos pensando un poco en cómo poder ordenarnos y cómo poder comenzar. Si ustedes me preguntan cómo poder comenzar, y voy a devolverme un segundo, pero cómo poder comenzar, estos pilares tienen que estar en una estrategia de una compañía hoy día. Y cuando digo hoy día, realmente no esperaría porque quedarse bajo la era de la inteligencia artificial es realmente perder competitividad en el mercado. Pero bueno, como les decía, quiero compartir un estudio que lo hizo IDC, no lo hizo Microsoft, nosotros lo encargamos IDC, pero lo hizo esta consultora. Inicialmente lo hizo a nivel global, en todos los continentes, pero no había incluido a los países de Sudamérica hispana y nosotros le pedimos replicar con absolutamente la misma metodología, mismas preguntas, mismo cuestionario, a los países de Sudamérica hispana para tener algunos resultados y poder comparar los resultados de nuestra región con el mundo. Entonces, para compartirles estos resultados, yo voy a usar varias preguntas, porque ya les decía inicialmente en mi presentación, estamos en esta era de la inteligencia artificial que también es muy la era de las preguntas. Entonces, les quiero mostrar el primer resultado. Voy a partir de lo general y voy a entrar en lo particular. Estos resultados son para toda Sudamérica hispana, es decir, Sudamérica menos Brasil, pero aquí podemos ver que el 55% de las organizaciones ya están usando inteligencia artificial y es muy interesante el hecho de que están utilizando inteligencia artificial no a modo de testeo o a modo de juego, sino que lo están incluyendo en los procesos de negocio, en los procesos productivos. Así que un número que nos llama a ver que para muchas compañías, inteligencia artificial no es el futuro, sino que más bien es el presente.
Y de las compañías que no están utilizando inteligencia artificial aún, el 12% de ellas planea hacerlo durante el próximo año, es decir, durante los próximos 12 meses. Por lo tanto, y la primera reflexión que me gustaría dejar planteada es que la inteligencia artificial, en mi opinión, es cada vez más presente que futuro. Y por lo tanto, cuando estamos en una organización que quizás no está usando inteligencia artificial actualmente, es un motivo que debiera ponernos un poco inquietos y más que inquietos, llevarnos a la acción. Pero de este porcentaje amplio de compañías u organizaciones que ya están utilizando inteligencia artificial, les quiero comentar cómo la están utilizando. Y aquí voy a volver a conectarme, por eso comencé con los 5 pilares iniciales. Me voy a volver a conectar con esos pilares que yo les comentaba que son súper esenciales para la adopción de inteligencia artificial en los negocios. Y aquí van a ver cómo las compañías se distribuyen el nivel de desarrollo de adopción desde lo menos desarrollado. Estoy hablando del 4,4%, donde estas compañías dicen que no tienen estrategia de inteligencia artificial, hasta, digamos, las más desarrolladas, que están a su mano derecha, que es el 23%, donde son compañías que tienen estrategia de inteligencia artificial, pero no solo eso, sino que además esa estrategia de inteligencia artificial está conectada con los objetivos de negocio y además se mide, se evalúa el éxito. Hoy día, si ustedes me preguntan una meta, un horizonte conseguible, es poder mover, ojalá, a las organizaciones lo más a la derecha posible. Y si me preguntan, no va a pasar mucho tiempo, yo pienso que incluso durante este mismo año va a ocurrir que el horizonte ya no va a ser solamente este quinto nivel de madurez, sino que va a haber uno siguiente donde se van a empezar a generar nuevos objetivos de negocio dado el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que los quiero dejar pensando con esto es, los cambios están siendo tan rápidos que el llamado muy concreto es a sumarse, pero no a sumarse en forma de gasto cuando pensamos en inteligencia artificial, sino que desde el comienzo vincularla a los objetivos de negocio, es decir, a resolver algún desafío, a resolver algún problema en la organización y tener una metodología sólida de medición de ese impacto, para que finalmente podamos obtener un retorno y estemos hablando de inversión y no de gasto. Y en esa misma línea, quiero comentarles en este estudio cuál es el ROI que se proyecta en los proyectos o que se está visibilizando, que se está mirando de los proyectos con inteligencia artificial. A nivel global, ya les contaba que el estudio se replicó, ¿sí? Abajito dice stop sharing o hide, aprieta hide para... Excuse me. Hi. Listo. Yes. ¿Se ve bien ahora? Sí. Muy bien. Perdón. No es mi plataforma habitual Zoom, claramente, pero logro adaptarme. No, yo Bueno, yo tampoco les me di estaba cuenta, fue diciendo... uno de los invitados, así que muchas gracias por la sugerencia. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ya les comentaba que replicamos metodología global a la región y en particular a Chile, y eso nos permitió comparar con la misma metodología el ROI esperado de los proyectos de inteligencia artificial, que para el mundo es 3,5, es decir, yo invierto $1 y yo espero un retorno de $3,5 en ese proyecto. Mientras que en Chile este ROI es súper bueno, pero es un poco menos que a nivel global y es de 3 por. La noticia es muy buena en nuestro entorno. Si yo veo los países de Latinoamérica, el ROI esperado de los proyectos de inteligencia artificial en Chile es el más alto, pero si lo comparo con el mundo, es un poco más bajo el ROI esperado. Aún así, es un ROI extremadamente bueno. Sé que hoy día nos está acompañando audiencia de industrias muy distintas y los hago pensar en esto. ¿Cuántos proyectos de los que ustedes llevan en sus carteras están hoy día obteniendo un ROI del 3 por? O sea, la verdad es que no son fáciles de conseguir, por tanto, los proyectos de inteligencia artificial, quiero dejarlos pensando en eso, son altamente rentables y son ROI muy atractivos. Pero bueno, ¿dónde se está manifestando este ROI? Es decir, ¿dónde se está viendo este impacto de inteligencia artificial en los proyectos en el país? Y aquí quise destacar 3 variables. La primera es mayor resiliencia empresarial, quiere decir que son compañías que son capaces de adaptarse o de reaccionar ante cierto contexto externo que le puede resultar desafiante, entonces son más resilientes. Segundo, una introducción más rápida de nuevos servicios y productos. Aquí, en otras palabras, me refiero al go-to-market.
El go-to-market se ve acelerado con los proyectos de inteligencia artificial. Y un tercer punto son mejoras en desarrollo de ideas creativas que impactan el negocio. Estos son los tres variables que se están impactando más en el caso de Chile. A nivel global, esos mayores impactos, la verdad que son un poco distintos. A mí me encantaría que en Chile, por ejemplo, estuviéramos mucho más enfocados en productividad. A nivel global, una de las primeras cosas que sale es productividad, pero claramente en el país es una variable que todavía necesitamos madurar. Bueno, pero quiero marcar un hincapié también respecto a qué diferencia Chile del resto del mundo o qué diferencia Chile de la región. Y aquí podemos ver uno de los hallazgos más interesantes, es que el 74% de las empresas en Chile han reasignado o planean reasignar presupuesto para invertir en proyectos de inteligencia artificial en los próximos 2 años, en este y en el próximo. Y lo más interesante es de dónde sale ese presupuesto. Hoy día, en la mayoría de los casos, el presupuesto no está saliendo de las áreas tecnológicas, sino que el presupuesto está saliendo de las áreas de negocio. Y esto es bien interesante porque finalmente, si nosotros estamos esperando un ROI conectado a la estrategia de negocio de una empresa, de una compañía, nos parece bastante lógico que los presupuestos, es decir, la inversión, salga también de áreas de negocio. Lo cual también representa un cambio y una tremenda oportunidad, por qué no decirlo, para todas las industrias, pero para la industria tecnológica especialmente. Bueno, ya les comentaba anteriormente que el ROI chileno es el mayor, o la expectativa que sea el mayor de la región en los proyectos con inteligencia artificial, pero evidentemente hay que capitalizar esa oportunidad. Quiero mostrarle un par de datos más en detalle con respecto a estos retornos, que creo que pueden ser interesantes cuando comparamos a Chile con el resto de la región, pero ahí ustedes ven los plazos promedios de llegar a estos retornos de inversión. Son bastante parecidos en la región, si ustedes se dan cuenta, pero, antes de pasarme a la otra, Chile tiene unos plazos de retorno un poquito más largos en meses que el resto de la región. La respuesta de IDC respecto a esto nos plantearon que en general son proyectos con un nivel un poquito mayor de madurez, con un poquito mayor de complejidad, y es por eso que los retornos demoran más. Y esto está muy relacionado con esta segunda vista que quiero compartir respecto también que la implementación de estos proyectos de inteligencia artificial en la región, que aquí ustedes ven en los 4 países más importantes de Sudamérica Hispana, también en Chile se observa que son proyectos un poco más largos en cuanto a la implementación. Igual siguen siendo muy ágiles, si los comparo con proyectos más tradicionales no digitales. Pero aún así, Chile tiene estos proyectos con un nivel de complejidad mayor, principalmente en las industrias de comercio, banca y telecomunicaciones. Pero bueno, quiero dar una mirada también distinta y que creo que, especialmente si estamos hablando con una audiencia de una universidad, es especialmente relevante, porque si pensamos en cuál es el principal stopper, o sea, como que qué nos está dificultando para adoptar inteligencia artificial en el mundo y en particular en nuestra región, repetidamente sale que la falta de habilidades, nuestra falta de capacidades humanas para adoptar inteligencia artificial es el principal stopper. Lo cual en Chile, si bien es relevante, igual traje el número chileno, es un poco menos marcado que en el resto de la región. Hay otros estudios que no son de IDC, sino que son complementarios, como del CENIA y otros estudios muy buenos que los invito a leer, que también hacen un comparativo de Chile versus la región. Y hay varias dimensiones en las que tenemos un grado de avance o un nivel de madurez mayor. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar, pero sí los quiero dejar pensando en que nosotros necesitamos formar habilidades para adoptar inteligencia artificial, pero no solamente en perfiles más técnicos, como pueden ser los de científicos de datos, ingenieros de datos, que son la penúltima fila, sino que estoy hablando de habilidades mucho más generales. Es decir, en todos los trabajadores, en todas las profesiones, en todos los perfiles. Y eso es algo que claramente falta trabajar a nivel universitario, pero por supuesto en todas las empresas. Para mí, una de las cosas que creo que son fundamentales en esta era es que tenemos que reconocer que parte de nuestro trabajo es aprender constantemente y es la única manera de formar habilidades también constantemente. Pero bueno, eso, quería dejarles pensando que en Chile los números no son exactamente igual que a nivel global o a nivel de la región, tienen una cierta similitud, pero se repite esto de
que uno de los principales stoppers es la falta de habilidades transversales, la falta de habilidades para trabajar o aprender inteligencia artificial. Pero bueno, yo hoy día quiero dejarles una invitación antes de dar el espacio para preguntas, respuestas o comentarios. Quiero llamarlos un poco a traducir estos números que compartí recién y traducirlos en acción. Y para eso quiero invitarlos a dos dimensiones. Una dimensión más bien individual, como de cada persona, y una dimensión organizacional. A nivel de dimensión personal, nuestra visión es que hoy día la inteligencia artificial nos presenta la oportunidad de vivir en lo que nosotros llamamos la era de los copilotos, es decir, cómo la inteligencia artificial puede venir a amplificar nuestras capacidades y no es delegarle toda la inteligencia artificial, sino que nosotros, como personas, saber en qué nos puede ayudar y en qué puede ayudar a nuestras capacidades, pero en una modalidad de copiloto. Y ahí yo quise traer otras métricas respecto a cómo la inteligencia artificial está impactando el performance, es decir, la productividad, de funciones que no son las típicas tecnológicas, sino que son funciones que están presentes probablemente en todas las compañías. Y aquí les traje algunos ahorros de tiempo estimados para áreas de recursos humanos, marketing, ventas y trabajo legal. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial, repito, a nivel individual, usando inteligencia artificial en este modo de copiloto, puede ahorrarnos tiempo? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos permite comenzar de un punto que no es, digamos, un documento o una hoja en blanco, sino que es un punto de partida que nos permite ahorrar tiempo y también mejorar la calidad de nuestros entregables si comenzamos un punto de partida que nos permite agregar valor con nuestras capacidades de talento humano. Pero bueno, esa es la dimensión personal. Es una dimensión que ha avanzado muchísimo. Nosotros vemos, y podemos discutirlo esto al final de la sesión, que ha pasado algo bastante parecido a lo que ocurrió en su momento con la era mobile, con la era del uso de celulares inteligentes, en los cuales nosotros las personas adoptamos mucho más rápido y de manera mucho más ágil que las propias empresas. Y está ocurriendo lo mismo con inteligencia artificial. De hecho, no es el estudio que estoy compartiendo hoy día, pero hay otros estudios que hemos hecho a nivel global, también con datos de LinkedIn y del uso de las herramientas de Microsoft, que muestra que hoy día más del 70% de la fuerza laboral que trabaja en oficinas, por ejemplo, ya está utilizando inteligencia artificial a nivel personal. Y las empresas que no dan esta herramienta de inteligencia artificial a sus trabajadores, esos trabajadores traen sus propias soluciones de la casa o acceden a las versiones gratuitas. Eh, lo cual, repito, la dimensión personal está avanzando muy rápido en el mundo y bueno, a nivel organizacional hay un desafío importante de ponerse un poquito al día en eso. Y ahí yo les traigo una idea, esta es una idea de muchas que pueden surgir. Yo les traigo una idea que nosotros llamamos un AI Factory, claro, como una industria de la inteligencia artificial. Y primero les quiero comentar de qué se trata un concepto como AI Factory. Nosotros decimos que AI Factory es un sistema que permite agilizar el desarrollo e implementación de casos de uso, de soluciones con inteligencia artificial. No solamente Microsoft quien usa este enfoque, sino que también compañías que hoy día son muy protagonistas en la era de inteligencia artificial, como Nvidia, que ha logrado el segundo o tercer lugar de market cap a nivel global, también están utilizando y tienen su propia interpretación de lo que es un AI Factory. También si ustedes lo buscan a nivel de Harvard Business School, podrán encontrar también algunas definiciones muy parecidas a la que estoy compartiendo hoy día. Pero yo les quería contar que sí, nosotros estamos haciendo los primeros ejercicios de poder instalar estas capacidades de AI Factory. Hicimos uno en la región, en Sudamérica Hispana, donde convocamos a una serie de partners que trabajan comúnmente con Microsoft, inicialmente 50, y lo que hicimos fue invitarles a participar en este AI Factory y casi como estas tareas que nos daban cuando niños, que te decíamos, mira, tema libre, tráenos un caso de uso de inteligencia artificial y el único requisito fue, tienes que traer un caso de uso que tenga alto impacto, que se implemente solo en 2 meses, muy ágil, y que además un cliente de cualquier industria esté dispuesto a implementarlo. Entonces, bueno, de los 50 partners que inicialmente participaron,
Se presentaron 11 finalistas que seleccionamos y finalmente se ejecutaron 5 en industrias muy variadas. Hoy día por tiempo no me voy a centrar en esas soluciones, después se las puedo compartir, pero los quiero llamar un poco a esto, como cómo encontrar ideas creativas con ejecución temprana, ágil, que nos permitan aprender. Nosotros en este ejercicio, que fue el primero que hicimos en la región, por ejemplo, en los países de la región, 100% virtual además, lo utilizamos mucho para que los ganadores incluso se compartieran experiencias, cosas que habían resultado, cosas que no habían resultado tan bien, y finalmente aprendimos entre todos, porque no podemos quedarnos, y eso sí quiero hacer una reflexión antes de la discusión, no podemos quedarnos solamente en los estudios y en algunos números que nos muestren potencial, sino que hoy día el paso que tenemos que dar, el segundo año, que es el año que hemos llamado de adopción de inteligencia artificial, es este año para capturar valor y para formar capacidades. Entonces, bueno, creo que estuve súper bien en tiempo porque lo pensé para 20, 25 minutos para poder dejar por lo menos la mitad de la sesión para poder discutir a partir de estos datos o a partir de quizás otros que quieran compartir algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, Francisca. Muy interesante. La primerísima pregunta que nos hicieron fue, ¿dónde podemos encontrar el estudio? Bueno, yo lo voy a compartir. Hagamos lo siguiente. Yo lo he compartido ya anteriormente en LinkedIn, así que lo encuentran en mi perfil, pero si no está en uno de los últimos, yo se los voy a compartir para que los puedas hacer llegar, Victoria, a Perfecto. toda la comunidad de la universidad, si te parece. Excelente. Tú nos mandas y nosotros le mandamos la base de datos que tenemos de este webinar. Esa Genial. fue la primera pregunta. La segunda pregunta que hicieron varios también es precisamente que tú estás un paso más adelante que nosotros, ¿verdad? Probablemente. Pero la No mayoría creas, todos de estamos las aprendiendo, todos Victoria. Yo me aprendemos. acabo de hacer un curso extraordinario de inteligencia artificial del Ah, Centro Nacional de mira. Inteligencia Artificial del CENIA y la manera en que más aprendo hoy día, sí, también les cuento, es como colaborando, aprendiendo de otros, con preguntas de otros. Y también lo otro es que pensemos que todas las organizaciones de educación, como la suya también, están también estructurando los primeros programas. Por lo tanto, es como al mismo tiempo que estamos hablando, está avanzando esto. Por lo tanto, creo que tenemos que ser también más creativos y más abiertos en la forma en que aprendemos y yo creo que hay mire, tengo otro estudio que me acuerdo muy interesante que habla de que una de las habilidades más importantes hoy día en la era de la inteligencia artificial es la curiosidad intelectual. La curiosidad es lo que nos lleva a aprender. Entonces, no es como sentarnos y leer algo, sino que es como realmente somos curiosos y somos capaces de descubrir más valor, otro distinto potencial que no se ha visualizado hasta ahora. Oye, Francisca, mira, lo que pasa es que acá hay, hay estudiantes, hay pymes, en el fondo hay gente que sabe más de inteligencia artificial y otra que sabe menos. Entonces, la pregunta que sale mucho es, Mm. ¿en qué lo puedo aplicar concretamente? Porque tú estás hablando una vez que la empresa ya lo integró, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no logra, incluyéndome, no logro ver tan claro, voy a integrar la inteligencia artificial a mi empresa, ¿en qué? Y, por ejemplo, ahí, esos ejemplos que pusiste en recursos humanos, en venta, ¿esos son los proyectos más típicos que se usan en inteligencia artificial en las empresas? Me atrevería a decir que hoy día los casos son muy variados. A nivel individual, voy a volver a mi metodología, esto del nivel individual y organizacional. A nivel individual, las personas, depende de su rol, de sus actividades, están usando esta inteligencia artificial como copiloto de distintas formas para reducir su tiempo de trabajo, ser más productivo. Em, entonces, yo te diría, hoy día hay herramientas de pago y otras gratuitas eh, para poder desarrollar con más eficiencia y más productividad tu trabajo personal. Creo sí, y aquí me gustaría hacer un comentario importante y hacer una distinción entre herramientas gratuitas y no gratuitas. Y más allá del pago o no pago, lo que es importante es velar por protección de datos personales y un estándar de ciberseguridad. Por lo tanto, mi recomendación ahí a las empresas es a proveer una herramienta, un entorno seguro de inteligencia artificial para sus trabajadores.
nuestro aprendizaje es que cuando las empresas prohíben el uso de inteligencia artificial, la gente lo usa igual. De hecho, lo usa más. Y ahí el riesgo es que estos trabajadores que no tienen acceso a inteligencia artificial en su empresa usan una versión gratuita, Claro. disponible, personal, y pueden llevar datos incluso de su empresa a esas versiones gratuitas que no tienen el estándar de ciberseguridad de la empresa. Así que una primera recomendación, si tú me preguntas, Victoria, es cómo habilitar herramientas de uso individual de inteligencia artificial en la organización, lo cual también ayuda a crear esta curiosidad y esta cultura de inteligencia artificial en la organización. Así que, y ahí hay una cantidad de usos muy variada. Quiero dar algunos ejemplos súper concretos porque creo que pueden ser útiles. Y aquí, repito, no necesariamente son herramientas de alto costo, sino que tenemos que pensar cómo usar. Por ejemplo, cuando yo comienzo el día, después de ir al colegio, dejo a mis hijos, vuelvo, yo entro a mi herramienta de inteligencia artificial que tenemos en Microsoft, que se llama Copilot, y le pregunto, oye, ¿qué cosas importantes tengo en la agenda para hoy? Y le pido además, nuevamente, todo lenguaje natural, que me ayude a preparar algunas reuniones. Si imaginémonos que tengo una reunión muy importante con un cliente, imaginémonos que me voy a reunir con el directorio de un cliente o de un partner. Entonces yo puedo preguntar cuáles son las prioridades de esa empresa directamente, en vez de estudiar quizás 2 horas y haberme estudiado las memorias o las últimas cartas del presidente. En verdad le pregunto a Copilot, dame un resumen que me permita prepararme una reunión con tales personas. Eh, eso es mi tipo de trabajo. O, por ejemplo, si voy a tener un directorio y tengo un resultado del cierre del mes o del cierre del fiscal year, puedo también usar otra herramienta, en mi caso Power BI, con Copilot y le pregunto, por favor, identifícame si hay algún outlier o alguna tendencia que debo analizar en mayor detalle. Estoy poniendo ejemplo y quiero poner otro ejemplo más humano, más de mi rol no profesional, sino más mi rol de mamá. Hay una herramienta muy buena para quienes tengan hijos aprendiendo a leer, que se las compartí en el chat, que se llama Reading Coach, que además hoy día es gratuita. Y es una herramienta basada en inteligencia artificial generativa que hoy día le ayuda a los niños a aprender a leer. Es una herramienta que yo la uso 10-15 minutos aquí en mi casa con mis hijos. Hoy día está solamente en inglés la herramienta, pero prontamente va a estar en muchos idiomas. Eh, pero mi invitación sería a quienes no la están usando hoy día a intentar encontrar estas como pequeñas oportunidades, buscar estos baby steps para utilizarla y tomar confianza y darse cuenta cuándo es más útil usar este copiloto y cuándo es mejor dejar decisiones o ciertas tareas en nuestro lado. Oye, Fran, y por supuesto que tengo que preguntarte, porque estamos en una Vale. institución educacional, ¿cómo ves que se complementan? Porque muchos hablan de cómo conviven o si es una amenaza, pero yo creo que se complementan la inteligencia artificial con el rol de las universidades. En el fondo, ¿cómo pueden las universidades ir enseñando, incorporando también en su propio quehacer? Hoy día leí una frase que no me puedo acordar de quién era, pero que era muy buena, que decía que no es que la inteligencia artificial nos va a quitar la pega, que es el temor que Mm, tienen todos, sino que le va a quitar la pega a los que no saben usarla. Entonces, en el fondo es buena esa es frase, como, Victoria. que Sí, bueno, no me acuerdo efectivamente. quién era, se la robé a alguien, la voy a buscar y te lo voy a decir. Pero en el Em, fondo empieza a pasar, muchas veces no sé si se han dado cuenta que uno pregunta algo o alguien te pregunta algo y tú piensas, googlea, po, como no me preguntéis tontera. Y eso yo creo que va a pasar cada vez más. O sea, te preguntan algo y te dicen, oye, búscalo en inteligencia artificial. Entonces es más sí. saber usarlo. Pero ¿cómo lo hacemos en las universidades? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy yo lo llamaría a una transformación profunda, la verdad. No me Lánzate, parece. Me lánzate. parece que es un desafío súper grande, Victoria, que no me atrevo a dar una respuesta en completitud. Pero la verdad es que yo creo que como todas las organizaciones nos estamos transformando. Yo creo que las universidades no son la excepción. Veo a varias universidades del mundo haciendo alianzas muy significativas. Nosotros en particular en Microsoft estamos trabajando muy cerca de las organizaciones de educación superior, también en otras etapas de educación, porque es totalmente vital. O sea, nosotros no podemos pensar en romper este gran stopper que son la falta de habilidades nuestras humanas
para adoptar inteligencia artificial si no lo hacemos en colaboración con organizaciones tan importantes como las universidades. Pero me parece que es un tema muy profundo, Victoria, y que creo que hoy día somos capaces de ver lo siguiente. Creo que tienen que incluirlo sí o sí, de manera transversal en los currículums, pero también creo que es una forma nueva de aprender. Creo que inteligencia artificial nos da alternativas de poder personalizar la experiencia educativa, de investigar de otra forma. Yo hice un doctorado, por ejemplo, y pienso que hoy día podría hacerlo la revisión bibliográfica que me tocó hacer. Seguro que lo haría de manera mucho más rápida que lo que lo hice cuando escribí mi tesis doctoral. Entonces, creo que los cambios son muy profundos y creo que hay nada, generar un plan de transformación. Oye, mira, tenemos tiempo, entonces quería ver si habríamos preguntas del público. Si es que hay alguna Sí, pregunta, ya. tendrían que levantar la manito y yo trato ahí de ver quién me levantó la manito primero. Por si es que hay preguntas que quiera hacer el público directamente a la Francisca. Ricardo. Ricardo Calderón, Hola, tengo una manito y después Diego Mendoza. Las preguntas, por favor, que sean cortitas para que tratemos de aprovechar el tiempo, ¿ya? buenas tardes Francisca, buenas tardes a todos. Mi Hola, pregunta Ricardo. específica, mi pregunta específica es, este estudio, yo he leído hartos estudios donde se dice que no existe aún una rentabilidad viable en el corto plazo, pero quizás las cosas están cambiando, por supuesto. Entonces, como que me gustaría leer el estudio primero. Y lo segundo, las cosas que yo he visto en el mundo laboral es que muchas empresas efectivamente quieren implementar inteligencia artificial, pero no saben lo que necesitan, simplemente generan presupuestos, generan personas que, que vean qué es lo que pueden llegar a hacer y empiezan a hacer cosas que no siempre es como lo indicado o lo que realmente necesitan o la tecnología que realmente necesitan para generar sus problemas. Entonces ahí viene mi pregunta hacia Microsoft. Si es que están haciendo alguna visualización de asesoría para la empresa, porque todos piensan que se tienen que subir y si no se suben van a quebrar en el corto plazo y todos están invirtiendo de manera exagerada, haciendo cosas que no necesitan. No todos. He visto casos de éxito, pero de cada 10 cosas que he leído, he escuchado quizás 5 han tenido algún tipo de problema o lo están teniendo o lo tuvieron. Y otros casos de éxito sí se han dado de forma leve que yo haya visto, conocido. Quizás no he conocido la completitud de todo lo que existe. Entonces ahí la pregunta es hacia Microsoft. ¿Está asesorando a las empresas? ¿Tienen alguna planificación de asesoramiento a la empresa para que puedan adoptar de forma correcta todas estas tecnologías? Y gracias, Ricardo, por tu pregunta. Mira, me gustaría comentarte lo siguiente. Primero, Microsoft es una compañía de tecnología y nosotros nos posicionamos en ser una plataforma para el mundo. Si uno piensa en cuál es el propósito de Microsoft, es cómo empoderamos con la tecnología a toda organización y toda persona del planeta para conseguir más. Nosotros no nos dedicamos a la asesoría. Si bien podemos hacer recomendaciones para nuestros clientes, hay organizaciones que se dedican específicamente a hacer consultoría. Nosotros compartimos comúnmente el punto de vista, recomendaciones y nuestros propios aprendizajes. Eh, pero no es la asesoría nuestro foco. Primero, me gustaría comentarte en ese sentido. Sí, algo que se está haciendo una inversión muy significativa en Microsoft, pero también yo diría en la industria tecnológica, me gustaría ser muy justa en ese sentido, de formar capacidades. Y hoy día me parece que la oferta eh, para poder aprender nuevas capacidades compatibles con la era de la inteligencia artificial son muy amplias. Por lo tanto, yo creo que más bien tenemos que nosotros cambiar nuestros hábitos y dedicarle tiempo, parte de nuestro tiempo, nuestra jornada laboral, a aprender. Creo que ahí hay un tema muy importante. Y también otra cosa que creo que es importante, no solamente en esta era, yo creo que desde que comenzó la transformación digital hace un par de décadas, yo creo que algo que también hemos aprendido es que no podemos pensar en que ningún caso de uso va a fallar o que ningún proyecto vaya a fallar, porque de hecho de las fallas aprendemos, o sea, no existe. No conozco ninguna empresa que tenga un portfolio que funcione al 100%, o sea, que no es así. O sea, yo creo que la experimentación, fallar temprano, aprender y pivotear y probar otras cosas, creo que es parte también de la cultura que hay que formar. Y
Más bien me quedo con eso y creo que también hay muchas empresas, ¿sí?, que lo están haciendo bien y, y ahí creo que hay un valor muy importante en esta era, que es el valor de la colaboración. Creo que es muy difícil que una compañía tenga las capacidades humanas, de proceso, tecnológicas, como para hacer todo solo. Nosotros mismos en Microsoft hemos hecho unas alianzas que han sido clave en nuestra estrategia de inteligencia artificial, como la alianza con OpenAI. Microsoft no compraba OpenAI, pudiendo haberlo hecho por tamaño, pero no compra, sino que hace una alianza con OpenAI. Tenemos acuerdos con NVIDIA y otros tantos partners que nos permiten tener la agilidad y el valor de esas alianzas. Entonces, el mundo totalmente de la colaboración y no veo cómo una empresa pueda resolver o todo o saberlo todo. O sea, no existe ese camino, me parece. Gracias, Francisca. Diego, ¿tu pregunta? Hola Francisca, buenas tardes. Me Hola, parece Diego. súper buenísima tu charla porque pienso en muchas cosas, concuerdo contigo. Y en mi día a día como estudiante yo utilizo mucho Copilot, más que todo para ¿Ya? generar imágenes para las presentaciones, para al momento de hacer un informe, colocar el resumen en inglés, lo utilizo para traducir, entonces como que siempre intento sacarle mucho el jugo, pero me ha pasado y he preguntado a varias personas, incluso a colegas y profesores que me dicen, mira, no, lo que pasa es que yo antes me demoraba 2 horas haciendo un cuestionario, o sea, preparando el PDF y ahora doy las indicaciones y me demoro 30 minutos. A lo que voy es, ¿tú crees que se necesita hacer un cambio como cultural respecto a la percepción que tenemos de la inteligencia artificial por el mal concepto o por el miedo latente que está allí de, oye, pero quizás lo está Sí. ocupando con qué intenciones, para copiarse, para sacarle el jugo, para aprovecharla al máximo? Porque también hay un dilema de, o sea, si lo quieres hacer para copiarte o para hacer cosas como indecorosas, vas a llegar, digamos que no avanzas mucho porque no le estás aprovechando al 100%. Entonces, ¿crees que se necesita hacer un cambio de la percepción que tenemos como para que se acabe de solidificar la inteligencia como en cultura general? Y gracias, Diego, por tu pregunta. Yo creo que hay un cambio cultural absoluto. O sea, sí, claro que sí. Em, y de hecho yo lo declaré en uno de los 5 pilares con los que comencé mi presentación, Diego. O sea, hay una dimensión de cultura, gestión del cambio que es fundamental y llegar a ciertos acuerdos en la organización. ¿Para qué vamos a utilizar inteligencia artificial y para qué no? ¿Cómo desaprovechar ese valor, no? Pero también hay ciertas decisiones que las vamos a dejar en manos de nosotras, de nosotros, humanos. Y esos acuerdos son súper importantes. Por lo tanto, yo creo que es un tema a trabajar. Perfecto, tengo dos manos más y después te voy a hacer una yo para cerrar Genial. y quedamos pendientes, por supuesto, con el envío del estudio. Tenemos a Raúl y después a Danilo. Raúl, no se te escucha, estás con el... Raúl, no se te escucha. ¿Escucha? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, mira, primero que nada, yo soy exalumno de la Universidad Gabriela Mistral y en este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Un poco quiero, de acuerdo a lo que estaban exponiendo, ver cómo nosotros lo estamos usando esto en los procesos de investigación. Yo estoy en mi último año y efectivamente mi tesis doctoral se basa en la efectividad de los instrumentos económicos para el control del medio ambiente en 4 países sudamericanos. Entonces, ¿cómo usamos la inteligencia artificial? Que esto puede servir y contestar algunas preguntas. Primero que nada, vamos a definirlo en el proyecto, le vamos a asignar un rol. Y nuestro primer rol va a ser el de explorador, ¿ya? Porque con eso vamos a empezar a armar justamente lo que ya nosotros tenemos concebido. Vale decir, esto claramente lo damos en la planificación inicial. Una vez que obtenemos esa información, que es información básica, la empezamos a trabajar y empezamos un análisis. Y en la parte final
sí también la estamos usando para analizar los volúmenes de datos, las actualizaciones y también tenemos algunos protocolos éticos que justamente nos van guiando en este proceso. Pero de alguna forma ya lo estamos usando justamente en los procesos de investigación. Nosotros estamos analizando cuatro países justamente para ver cómo están realmente resultando los impuestos ambientales en estos cuatro países. Es una tarea titánica, de alguna forma no lo podríamos encontrar porque tenemos que generar mucha información estadística y eso Gracias, nos ayuda. Raúl. Gracias, Raúl, por compartir la experiencia, súper buena. En la práctica, de hecho, ahí con las manos en la Sí, masa. Oye, Victoria, yo te exactamente. puedo dar Danilo, una recomendación. La Unión ¿sí? Europea emitió un documento que es un documento vivo, porque la Unión Europea parte reconociendo que este es un proceso evolutivo y que no podemos sacar una foto, sino que es más bien una película. Y emitió un documento del uso de AI in research, tal cual. Eh, Me parece un documento una muy buena referencia. Si yo estuviera escribiendo mi tesis doctoral o mi tesis de magíster, pensaría de todas maneras en utilizarlo como una muy buena guía. Muy concretamente, creo que podría aportar. Gracias, Fran. Danilo, tenemos tu manito levantada. Ahí, tienes que abrir tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Hola Francisca, muchas gracias por la presentación, muy educativa. Francisca, me quiero aprovechar de ti y te quiero hacer dos preguntas. La ya. primera tiene que ver sobre la oferta de estudios que hoy día se imparten, no sé, vía online y a nivel nacional relacionado con inteligencia artificial. ¿Cuál tú crees que debería ser el foco? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con la ética que comentó un poco Raúl, debido a que se ven mucho estos videos de que se usa la inteligencia artificial para copiar, para robar información, para presentar cosas que uno no las hace, que las hace finalmente el computador. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para decir, usémosla, que no es tan peligroso ni tampoco poco ético? Muchas gracias. Bueno, gracias, Danilo. No es menor el tema, no da para pocos minutos, yo creo que daría para un webinar completo. Por el lado de la regulación, los países están trabajando fuerte en esto. Chile no es la excepción, se está discutiendo un proyecto de ley que yo diría es bastante pionero dentro de la región. La Unión Europea ya lo tiene, está basado en niveles de riesgo. Fue el primer multipaís, digamos, en tener una regulación tan clara y está basada en nivel de riesgo de los casos de uso de inteligencia artificial. Y a nivel ético, te puedo decir la experiencia nuestra, la experiencia en Microsoft fue que nosotros empezamos a trabajar todos los temas de AI responsables, es decir, de ético, desde el 2016. Es decir, no lanzamos productos y luego vemos cómo lo resolvemos, sino que creo que un enfoque mucho mejor es poder establecer ciertos principios éticos y luego hacer las aplicaciones basadas en esos principios. Eh, Esto se llama como by design, es como la ética como una base del diseño de las aplicaciones. Creo que nos falta mucha formación en ese sentido. Creo que las universidades están cada vez avanzando más en esto y respecto al enfoque que tienen que tener, a mí me gusta que haya diversidad, la verdad, Danilo. O sea, creo que va a haber diversidad de enfoques, diversidad de aplicaciones. Creo que tiene que aumentar la oferta incluso. Creo que hoy día hay una oferta bien interesante, tanto presencial como online, internacional como local, pero me imagino una oferta mucho más rica todavía que la que tenemos, la estamos visualizando hoy día. Gracias, Danilo. Oye, Francisca, y para cerrar, para terminar, esto que a nosotros nos preguntan mucho, porque en el fondo, cuando uno piensa en lo que hablamos ahora, hemos hablado más de la aplicación para las personas, ¿verdad? En algunos de los casos que nos hicieron las preguntas, pero en caso de empresas, las personas sienten que es muy abrumador incorporar inteligencia artificial y que tienes que tener un área de TI, en el fondo de la NASA, con millones de ingenieros para poder incorporar algo. Entonces, me gustaría así como mensaje final, en el fondo les pudieras como quizá contar un poquito de que no es necesario tener estos recursos increíbles, estas tremendas empresas y estas tremendas áreas de tecnología, porque se puede ir incorporando a la empresa de a poco, con prueba y error, y en el fondo todos tenemos que ir avanzando en nuestra capacidad. Entonces, si les puedes dejar hecha una Mm. invitación en el fondo a las empresas y más o menos
cómo, porque al final no le da miedo también que lo estafen, a quien le contrato. Entonces, si nos puedes como dejar esa invitación final, porque ya estamos terminando. Bueno, no, gracias Victoria. Bueno, voy a volver a mi framework de los 5 pilares. Para mí no tiene sentido hacerlo de manera caótica. Está bien experimentar y curiosear. Yo creo que es algo muy entretenido. Yo también lo hago. Pero si ya queremos buscar aplicaciones o casos de uso para la empresa, tienen que estar conectadas con la estrategia de negocio, con los líderes de la organización. Y lo entretenido, y esto sí yo lo llamo a explorar, lo entretenido es que hoy día no necesito tener un background TI, porque el acceso a las herramientas es con lenguaje natural. Entonces no veo esa barrera. Yo creo que la barrera es mucho más como a nivel del mindset. Totalmente, por eso me interesa que lo Sí, digas tú. sí. O sea, yo te puedo decir, no sé, veo ejemplos muy distintos. Hace poco hablaba, por ejemplo, con una constructora civil que me decía que en todas sus oficinas ya están utilizando inteligencia artificial para poder digerir todos los RFP, las grandes licitaciones, y después le van preguntando vía chat. Le van preguntando qué tengo qué me están pidiendo, cuáles son los requisitos, me sirve esto o no me sirve. Y en vez de revisar las mil y tantas páginas de una licitación, quizás lo hacen de manera mucho más interactiva. Y ellos no son TI, ellos son constructores civiles. Pero hay 100.000 ejemplos más que esto. Hoy día, por ejemplo, la minería lo está usando fuertemente en todos los temas de mantenimiento, de maquinaria de alto valor. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que hacer alguna formación, eh, pero mucho se aprende también haciendo uso de ella y sobre todo esta conexión con la estrategia de negocio, con resolver un problema. Creo que hay que hacerlo y no pasa por el área de TI. O sea, podemos cada una de las áreas de negocio sacar adelante nuestros propios proyectos de inteligencia artificial. Buenísimo, entonces sacarse más el miedo quizá y alinear la estrategia de negocio y no sentir que uno si no estudió ingeniería civil en Nada. datos no tiene nada que hacer ahí. Para nada, mi especialidad, yo soy ingeniero civil, pero mi especialidad no es computación, no es TI, y es algo que he ido aprendiendo en el camino. Por lo tanto, conozco también abogados que hacen uso de inteligencia artificial muy bien, diseñadores, constructores civiles. La verdad es que no hay un background único con el cual abrazar esta era. La verdad lo veo mucho más amplio. Oye, Fran, lo último para dejarte ir, me preguntan cómo se pueden contactar con Microsoft para hacer alianzas, para desarrollar proyectos. ¿Hay alguna forma en que tengan alguna atención a pymes o a empresas que quieren incorporar cosas? Bueno, los canales están súper abiertos, canales digitales, lo pueden encontrar directamente en la página web. Pero muy importante, nosotros trabajamos con una red muy amplia de partners que tienen especialización para distintas industrias, para distintos desafíos, y yo diría son realmente nuestra familia extendida. Nosotros no podríamos pensar en abordar todos los desafíos que existen en el mundo sin ellos, y realmente son un valor extraordinario. Aprendemos mucho con ellos. Por lo tanto, sí, ese sería mi mensaje, conéctenos por los canales digitales. Y yo creo que en muchos casos son los partners los que nos permiten hacer esa llegada o ese vínculo más personalizado con nuestros clientes. Perfecto. Oye, bueno, último, por favor, todos les queremos pedir si pueden contestar una encuesta cortita que hay en el chat de la reunión y queremos darles las gracias a todos por venir a escuchar y especialmente a Francisca, que te pasaste Encantada. por darnos esta hora de tu hora peak. eh, Se nos y pasó sabemos volando, Victoria. A mí me habría encantado que tener más preguntas porque entiendo que estas preocupaciones se me van como repitiendo y me van haciendo sentido también. Así que les quiero agradecer especialmente a todos los cuando que quieras, preguntaron. nosotros estamos disponibles, puede ser presencial, puede ser otro webinar, nosotros quedan las puertas abiertas de la Universidad Gabriela Mistral para ti y todos muchas gracias y vamos a cumplir con mandarles el estudio que nos va a mandar Francisca. Buenas Bueno. noches a todos y por favor contesten la encuesta. Chao, Fran, gracias.